con el segundo ponente de la tarde, es don Elías Casañas Rodríguez, de Ingeniería Canaria de Ahorro Energética. Don Elías nos va a hablar de las aplicaciones de las energías renovables de usos térmicos. Don Elías, si es tan amable, ya está. El escenario tiene la... Muy bien. Pues muchas gracias y buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Lo primero es un poco las energías renovables, como todos sabemos, vamos a ubicarlas cada una en su sitio. Son básicamente tres bloques para utilización, las que generan energía eléctrica, que esas son pues la eólica, la fotovoltaica, la de las mareas, la geotérmica de alta temperatura. Entonces todas estas son para producir energía eléctrica. Están en España, sobre todo las primeras, la eólica y la fotovoltaica, están muy desarrolladas. Los planes energéticos, los planes de energías renovables desde el año 2000 que vienen apoyando fuertemente a este tipo de energías renovables, y de hecho se han conseguido unas metas excelentes, tal que España hoy por hoy está considerada como uno de los países más avanzados en el tema de la generación de este tipo de energía. Entonces, ahora para cumplir con el 20-20-20 del 2020, estas ya están caminando solas, y las que se han quedado rezagadas, bastante rezagadas, son las renovables para usos térmicos, que son un poco la que nosotros vamos a hablar hoy, que es la solar térmica, biomasa y la geotérmica. Y después las utilizadas en el transporte son otras energías renovables, como los biocombustibles y todos sus derivados, que también tienen mucha importancia y que están un poquito también, necesitan un impulso. Entonces las primeras no. Entonces estas segundas están, la solar térmica es la que nosotros más conocemos. Yo básicamente me voy a referir a la geotérmica de muy baja temperatura, de eficiencia para usos térmicos de la geotérmica. Pero vamos a hacer un repaso rápido a estas dos, de biomasa y la solar. La solar térmica, la experiencia que tengo yo con este tipo de instalaciones, que la conocemos hace muchísimos años, es que todavía, aun conociéndola perfectamente, no se le está sacando el partido adecuado. Ahora ha venido el código técnico, y el código técnico dice: en Canarias necesitamos un 70% de la energía que se produce para el consumo de un edificio con energía solar térmica. Entonces, esos son índices elevadísimos, ¿no? Eso siempre da lugar que en los meses de verano tenemos un montón de energía, que se ve ahí, un bloque de energía que se disipa, que no se utiliza, y que muchas veces no se sabe qué hacer con ella. Entonces, no se sabe qué hacer, y como además ahora los colectores solares vienen con una tecnología estupenda, con una eficiencia extraordinaria y que recogen un montón de energía y tienen muy pocas pérdidas, ocurre que muchas instalaciones de los primarios y los secundarios se estropean. Y yo he visto tuberías de estas que resisten el agua caliente hasta 90 grados, hechas parecen chicle, que se han derretido porque esa energía no podía transmitirse a ningún sitio, que venía del sol con un montón de paneles. Entonces, ahora se ponen disipadores de calor. Todo el mundo pone disipadores para que cuando llegue el verano, disipar esa energía, que cuesta un montón porque los paneles solares no son baratos, porque no te exigen poner el 70%. La experiencia un poco nos ha dicho que con un 55% ocurre lo que pasa en la gráfica anterior, es decir, se dimensiona para el verano. En el verano, entonces, esta gráfica, lo amarillo es la demanda de calor de un edificio, de un hotel, y lo marrón es lo que aporta la energía solar. Entonces, si se menciona para el verano, es decir, cuando la demanda es más pequeña, aportar toda la energía solar que los paneles en esos momentos, en esos meses, y en invierno, pues lo que se puede ir a buscar una fuente de apoyo para el calor, la demanda del calor, con otro tipo de generadores de calor. Entonces, o bien se reduce al 55% el aporte, o bien se pone un frío solar, se diseña ya con frío solar desde un principio, que son plantas de absorción,
Y entonces no solo se puede ir al 70, se podía ir al 70, al 90, al 80, al 90, con lo cual se utiliza mucho mejor en invierno y en verano se utiliza frío con una energía residual que es la que aporta, la que nos sobra en el establecimiento. Las plantas de absorción pues son equipos que generan frío con energía calorífica. Tienen una tecnología que se conoce hace mucho tiempo y tienen dos aportes de calor, que es el calor del sol, la producción del frío. En definitiva, producir frío es aportar calor y, por lo tanto, se necesita un sumidero de calor donde todo ese calor a muy baja temperatura deshacerse de él. Casi todas las plantas de absorción que hay en Canarias, no hay muchas, pero hay unas cuantas, casi el 90%, el 95%, por lo menos las que yo conozco todas, están sin funcionar. Se montaron, había una buena idea, se instalaron, pero están sin funcionar. ¿Y eso a qué se debe? Pues básicamente a que el sumidero de calor no es adecuado, porque estas plantas, desde que tienen que soltar el calor en una fuente que está por encima de 30 grados, entonces ya no funcionan muy bien. Y aquí se están poniendo en aerodisipadores, que en verano están el ambiente está a más de 30 grados, en torres de refrigeración, que tienen los problemas de las legionelas, y muchas veces están también a más de 30 grados, y desde el momento que esto ocurre, pues las plantas de absorción se bloquean, tienen unas seguridades que se bloquean y se paran, y no funcionan. Entonces todo el mundo dice, es que estas plantas son muy mimosas, perdón porque se me está quedando... Entonces, en realidad no es que sean mimosas y no funcionen, sino lo que pasa es que les está fallando este tema. Como después vamos a hablar de energías geotérmicas, pues la energía geotérmica resuelve también este problema de las plantas de absorción, porque si ese calor residual a menos de 30 grados, que es la suma de los otros dos calores, del que aporta el sol y del que el frío deja en la máquina, se llevan los pozos de refrigeración a los pozos geotérmicos de los que después vamos a hablar. Esta máquina funciona como un tiro, cambia completamente, le dan vida, parece que le ha cambiado la vida. Empiezan a producir frío que da gusto y a un rendimiento extraordinario. Nunca tienen unos rendimientos, unos COP mayores que uno, pero llegan al 0,8, 0,9 en función de la temperatura a que esté la energía que viene del sol. O sea que eso lo he puesto aquí porque también esta es una aplicación que puede tener la geotérmica. Y después vamos a hablar un poco de la otra, que es la biomasa. La biomasa es utilizar un combustible sólido de origen biológico que es totalmente respetuoso con el medio ambiente y con un coste muy inferior a cualquier combustible de fósiles de los que estamos hoy utilizando. En definitiva, esto es volver un poco al pasado, porque es coger madera y hacer el calor, hacer la calefacción, calentar el agua con troncos de madera, con madera que ya no son troncos, ahora son astillas o son peles o lo que sea, pero es la madera de los árboles se utiliza para generar calor. Entonces eso es mucho más ecológico, mucho más económico y está considerado como una fuente de energía renovable muy apoyada por toda Europa, muy recomendada y poco utilizada todavía, pero que tiene muy buen porvenir. El problema que tienen estos, vamos a repasar rápidamente los problemas que pueden tener, son, bueno, lo mejor que tiene es que se considera que las emisiones de CO2 es cero, porque aunque cuando la madera se quema, naturalmente, emiten CO2 y agua, todos sabemos, pero como los árboles de donde ha salido esa madera, para formarse, también necesitan CO2 y todo el carbono, la materia orgánica que tiene, pues ha ido creciendo a través de la fotosíntesis, con el carbono, con el CO2 que chupan los árboles del ambiente, de los bosques. Entonces, se considera que la emisión de CO2 al ambiente cuando el árbol se quema es la misma que la que él ha absorbido del ambiente. Por lo tanto, hay un balance neto cero y así se considera y así lo tienen las directrices europeas y así se considera y así se evalúa. Por lo tanto, la biomasa desde el punto de vista de contaminación es cero. Cuando se hace la certificación energética, pues CO2 emitido, cero. Y entonces le gana desde el punto de vista medioambiental a todos los generadores de calor que se conocen. Después tiene, claro, también
un efecto de política energética. Parece ser que ya en la península se están regenerando bosques, se están replantando olmedos en un montón de sitios, porque esto es un negocio, se está volviendo gente a los pueblos que estaban medio abandonados y parece que tiene un efecto multiplicador muy importante y por eso también me imagino que está tan apoyada y tan recomendada. Las claves para que esto salga bien, porque también nosotros hemos hecho algunas plantas, algunos proyectos, pues la empresa mía es una empresa de ingeniería, nosotros no hacemos montaje ni hacemos instalaciones, sino estudios energéticos, auditoría y sobre todo ingeniería, ¿no? Ingeniería para que después se puedan realizar este tipo de plantas. Hemos hecho esto y hemos visto también que nos han llamado, algunas que están funcionando mal, y básicamente aquí, en estas 7 claves, se puede resumir la problemática que están teniendo, porque el resto es muy sencillo. El combustible, que hay que plantearse bien si el combustible es la leña o es los pellets. Entonces aquí la leña en astillas, porque estas calderas, algunas, si tú pides una caldera de astillas o pides una caldera de leña, son diferentes, tienen diferentes sistemas de combustión y la caldera en sí es diferente, pero ahora hay una que se llama la caldera mixta que admite los dos combustibles, que es la que hay que poner, porque al final todo el mundo empieza con leña porque es más barato, pero el poder calorífico es hidrófila, coge humedad, disminuye la potencia calorífica, entonces se está tendiendo ya todo el mundo ahí a pellets. Los pellets son la madera, muchas clases de madera, la de residuos de las carpinterías, la de los bosques, eso, las meten en unas plantas, le ponen una especie de resina o la propia resina de la madera, después entran en una extrusora muy importante y hacen como unos churritos muy finos que los trocean y esos son el combustible, el pellet que se llama. Entonces, con el pellet, cada vez hay más fábricas en la península, aquí todavía no tenemos, pero la logística se está formando y ya hay gente que compra pellets desde aquí, contenedores en fábricas en la península, y también hay distribuidores de pellets que se están estableciendo aquí con sus naves y abastecen a toda la gente, los que tienen este tipo de calderas. Parece ser que se está resolviendo ese problema y que era uno de los problemas que aquí había y que yo en principio pensaba que no iba esto a caminar tan deprisa por la logística del combustible. Después está la sala de máquinas, los silos, las descargas del pellet a los silos y las chimeneas, ¿no? Entonces hay que ir en el hotel, ver la sala de máquinas, tiene una serie de condiciones, no es muy grande. Los silos, como cualquier caldera de gas, necesita un depósito para almacenar el propano y para poder tener una autonomía, pues estas calderas siempre necesitan un depósito para mantener allí metidos los pellets o la madera, que es los silos, es imprescindible. Y las cargas y las descargas en los silos, los transportes que llegan, pues hay que tenerlo muy en cuenta para que eso se facilite las descargas y no haya problemas en cuando hay que ver los camiones que tienen disponibles los logísticos y entonces colocar el silo de una manera adecuada. Pues las chimeneas también, porque hay que ponerlas que no muchos sí tienen que sobrepasar del edificio, si está a menos de 3 metros de cualquier apertura de un edificio, tiene que subir 1 metro por encima del edificio, aunque el edificio sea alto, o sea que hay que ver también las chimeneas para que el humo no contamine y que no haya problemas en la legalización. El esquema hidráulico, a estudiar bien sobre todo la instalación existente, pues la instalación esta de los pellets, los fabricantes te dan una instalación ya perfectamente, su alcance de suministro y no hay ningún problema y funcionan estupendamente, está muy contrastada, pero siempre ha fallado, los casos que yo conozco es la integración de ese paquete en la instalación existente que va con una caldera. O sea, hay que estudiar muy bien la instalación existente y ver exactamente que si encaja o no encaja lo que viene. Sistemas de control, estas son unas calderas que vienen perfectamente automatizadas, parece un ordenador, todo lo hacen estupendamente, así que funcionar como antes, pero con un material y una tecnología del futuro. Son excelentes. La mayor parte de las marcas de estos son las austríacas, las austríacas y algunas alemanas también de muy buena calidad, pero yo no sé por qué los austríacos en estos han avanzado mucho. Que la emisión de volátiles no sea mucha, porque eso normalmente es regulando los quemadores y las puestas en marcha. Pero si un poco se tienen en cuenta todas estas cosas, pues eso va muy bien y tenemos clientes muy satisfechos y con periodos de amortización, que esto en los números estudiados de 1 año y medio, 2 años, que ya a los 9, 10 meses están amortizadas las calderas, porque funciona muy bien el tema. Estos son los pellets estos que decimos, y con esto de los pellets hay que tener mucho cuidado porque hay un montón de fábricas, y estas fábricas que se han ido haciendo vendían los pellets de cualquier calidad, no estaban homologados. Entonces,
dijeron, no, esto no puede ser, hay que homologarlo, y además desde Europa y tal, decían, ¿esto cómo va a vender pellets sin homologar, sin unas especificaciones, si el poder calorífico tiene que responsabilizarse de la calidad del suministro? Entonces esto lo que hicieron, se reunieron entre todos y montaron una empresa de certificación de pellets. O sea, todos los fabricantes montaron una empresa de certificación. Claro, cada vez que iba la empresa certificadora a su fábrica, le decía, esto es la mejor calidad. Y así siguió eso funcionando con certificación, pero era un poco de engaño. Ahora eso también se prohibió, de que los mismos fabricantes tuvieran sus certificadores propios, y ahora lo que se está haciendo es organismos certificadores independientes, que ya vienen de toda Europa, que vienen de todos lados, y se venden con esta certificación. Y ahí se especifica lo que uno compra y los precios y las calidades y todo esto. Aquí hay 2 o 3 ejemplos de silos, ¿no? Siempre hay una caldera de biomasa, hay un silo al lado que van con unos tornillos sin fin alimentando la caldera, y esto que parece un poco escandaloso funciona estupendamente y es un mecano, y cuando lleva un poquito de tiempo familiarizado con él da gusto verlas trabajar. Aquí hay una foto de cómo se descarga, hay una que viene por camiones y el silo está en el suelo, se abre una trampilla, se levanta el volquete del camión y entonces descarga. Otras veces son neumáticamente, el camión tiene un compresor y neumáticamente descargan encima del silo. Aquí se ve un poco abierto el silo arriba, y el silo por arriba abierto y el pellet ahí. Otras veces son por sacos, que vienen por sacos, que tienen también la ventaja de que evita que entre humedad en la madera, ¿no? Y así son unos cuantos sistemas de estos. Esta es una tecnología que ya digo que se está imponiendo aquí. Se ha acelerado su entrada en escena por la elevada, en estos 2 últimos años, el continuo elevado del precio de los combustibles del propano, que es una cosa increíble. Están subiendo permanentemente, de manera que hace un par de meses es más caro hacer calor con una caldera de propano que con una caldera de energía eléctrica, de resistencias eléctricas, es decir, el efecto Joule. Todos los que estamos un poco en esto y los que somos técnicos sabemos que el efecto Joule es lo más caro. Sacar el calor de efecto Joule es un disparate, siempre ha sido. Sin embargo, está subiendo tanto el precio del propano que está ocurriendo esto. Parece que este mes DISA ha bajado los precios porque se ha dado cuenta que todo el mundo quiere poner sistemas alternativos, sistemas de bombas de calor que producen ya alta temperatura, o sistemas de biomasa, y se está acelerando la entrada al mercado de todas estas cosas por el precio del propano. Bueno, entonces, aquí hay una diferencia entre los precios y la contaminación o la ecología, como miramos, de diferentes combustibles, ¿no? Entonces está subrayado el propano, que es lo que tenemos aquí. No tenemos gas natural, pero tenemos propano. Está la biomasa y la geotermia, y al final la resistencia eléctrica. Esas son las que yo he subrayado. Y en las 2 columnas estas de la derecha se ve en la primera la medida ecológica de este combustible, o sea, ahí podemos comparar ecológicamente la certificación energética que está tan de moda ahora y que tenemos que hacer a partir del día 1 en todos los edificios, en todos los existentes y los nuevos. Entonces se ve que si queremos sacar una nota estupenda en certificación energética, tenemos que venir al pellet, a la biomasa, que no contamina nada, 0 patatero de emisiones. Ese le gana a todo el mundo, aunque el precio, si comparamos los precios, entonces el ahorro es diferente. Esta tiene 0,15 o 15 céntimos o 5 céntimos la biomasa, y si la comparamos con la geotermia es 0,02, 2 céntimos. De manera que vale más del doble sacar calor con biomasa que sacar calor con geotermia. Lo que ocurre es que la geotermia tiene una penalización biológica, o medioambiental, que es la pequeña energía eléctrica que ahora veremos que tiene que consumir para hacer su función, ¿no? Y medioambientalmente gana la biomasa, pero el dinero, el bolsillo, el monedero, que al fin de cuentas es lo que interesa a las propiedades, gana la geotermia. De todas maneras, no quiere decir que la biomasa tenga un precio muy alto. Como se ve aquí, el propano es 0,13, que es carísimo, y la parte es más barata, la resistencia eléctrica, que es 0,10, aunque la resistencia eléctrica contamina una barbaridad,
porque la energía primaria, el CO2 que suelta, es mucho por las pérdidas de transporte, pérdidas de generación, pérdidas como eso ya lo sabemos todos, ¿no? De manera, bueno, esto lo que más me interesa es porque está de moda la certificación energética y que un edificio con biomasa puede sacar una A, pero después es muy caro de mantener. Y con a lo mejor con geotermia saca una B, pero el cliente prefiere sacar una B con geotermia, que me cuesta mucho más barato después el combustible, que sacar una A con biomasa y después tengo que pagar mucho más por el calor. Es decir, que en las certificaciones energéticas se premia el tema ecológico, nada más, no el consumo energético en sí. Bueno, y nos metemos ahí un poco con esto, que es, pues, básicamente para lo que yo he venido aquí. Sí, yo he venido aquí para hablar de geotermia. Yo llevo ya 10 años con este tema, que lo descubrí, pues eso, por unas necesidades en un hotel en Lanzarote, que no había manera de poner ninguna máquina de aire, porque es un hotel que es el Gran Hotel, ustedes lo conocen todos, que es vertical, que tenía una pequeña superficie en la cubierta del edificio, pero ahí que como tiene unos raíles para limpiar los cristales que tiene por todos lados, ahí no cabía nada. Y el ayuntamiento le había quitado las concesiones de la zona que tenían ellos donde poner las salas de máquinas. Había que irse al sótano y no había otra. Entonces, hace unos 20 años, por ahí más de 20, la empresa York invitó a unos cuantos ingenieros, entre ellos yo, españoles, a visitar la fábrica de York en Nueva York. Y entonces fuimos un viaje extraordinario, que esos viajes ya no se hacen, porque antes eran con frecuencia, porque había más alegría. Y a la misma vez nos llevó a la fábrica y a ver una instalación en las Torres Gemelas, las conocidas y mal acabada su vida de las Torres Gemelas. Entonces yo me quedé impresionado en aquella instalación, porque tenían exactamente la instalación que yo después más tarde, a 20 años más tarde, un poco más, se hizo en el Arrecife Gran Hotel. Y era pues una instalación de energía geotérmica a baja temperatura que daba calor y el aire acondicionado a todo aquel edificio, que no era pequeño. Entonces, cuando llegamos al Gran Hotel, pues yo me acordé de las Torres Gemelas, de aquella instalación. Digo, pero aquí, entonces cogí internet, que te puedes meter, empecé a mirar, a estudiar, a ver, vi que en Japón había un montón, vi que no sé qué, y poco a poco, me fui haciendo un esquema y me hice un proyecto y digo, oye, pues esto tiene que funcionar aquí también. Efectivamente, montamos aquello y fue un éxito. Ha sido un éxito porque el Gran Hotel le han dado después en el año 2008, eso fue en el año 2002, 2003, y en el año 2008 el Instituto Tecnológico Hotelero, contratado por la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, pagó a 3 ingenieros durante unos meses aquí, que estuvieron en las 7 islas y estuvieron viendo y tomando parámetros de 80 hoteles, con el objetivo de hacer un comparativo entre los consumos energéticos de todos los hoteles para tener una referencia y que cada uno supiera cómo estaba con respecto a los demás. Entonces, en ese comparativo hubo 5 hoteles y el número 1 fue el Arrecife Gran Hotel. Desde el punto de vista de eficiencia energética, el número 1 con diferencia, con todos los parámetros que ponen allí, porque tenían el número, bueno, en definitiva que está así y eso está en todos lados. A partir de eso me dio mucha moral encima y seguimos con esto y ahora ya llevamos casi 10 megavatios de potencia térmica instalada, que eso no es poco, 10 megavatios ya es una barbaridad. Si uno mira las estadísticas energéticas de Canarias, dice, energía geotérmica, 0 patatero. Mira las energías de España, la última de Europa, prácticamente nada. En las últimas ferias que hay de climatización en Madrid, que siempre he ido yo, ha estado de moda la geotérmica, la energía esta de baja temperatura. Pero allí lo que tienen es chalecito, una casa, un no sé dónde, pequeñas instalaciones. Una de las más grandes que hay es el metro, una estación de metro que se hizo allí. Pero estas son energías geotérmicas, ahora ven un poco la diferencia de la que hacemos aquí, son bastante más caras de hacer que la que nosotros hacemos aquí, pero bueno, y presumen de que tienen a lo mejor 200 megavatios o 200 kilovatios instalados, y nosotros tenemos ya casi 1000. Por lo tanto, cuando se revisen esos parámetros o esos datos estadísticos de energía, tendremos que ser la primera comunidad autónoma de toda España de energía geotérmica. Nada más con mis proyectos, pues hay algunos proyectos por ahí que parece ser que también hay, no sé, hay algún hotel, pero vaya, pues mejor. Y no creo eso, sino a la vista de los resultados que está dando, que está superando una barbaridad lo que yo tenía en principio teóricamente estudiado, porque en un hotel, por ejemplo,
el consumo de aire acondicionado y de la climatización de las piscinas, es decir, el consumo de frío y calor es casi más de la tarta, cuando se representa en el gráfico de tarta el consumo energético de hotel, más de la mitad, bueno, pues la energía geotérmica da esas prestaciones de calor y frío con la mitad de energía eléctrica consumida de lo que están estudiando, o con la mitad de euros, porque puede ser energía eléctrica o puede ser también propano. De esa manera, casi todo, en Lanzarote existen 3 hoteles que son de la misma propiedad, que empezamos con uno, nada más terminar empezó con el otro y nada más terminar empezó con el otro. Un poco más, al final de la charla voy a poner yo unas fotos de estos hoteles y con las potencias que tienen y todas estas cosas, y no voy a decir un hotel, sino voy a decir nombres y apellidos, por si alguien quiere preguntar, para que vean los contentos que están todos con esto. Todo el que lo tiene está encantado, porque gasta la mitad de energía eléctrica para el mismo aire acondicionado, y con unas prestaciones mucho mejores, porque ya veremos por qué después, dentro de nada. Lo que, en definitiva, mi opinión es que esto va a tener que ser de obligado cumplimiento. El gobierno de Canarias tiene que sacar una orden, o lo que quiera que sea, haciendo de obligado cumplimiento esto siempre que se pueda poner, porque hay veces que no se puede por el terreno y por otras cosas. Siempre que se pueda poner, esto tiene que ir, porque nosotros tenemos que dar cuenta a España de la energía renovable que tenemos que cumplir con unos parámetros. España tiene que recoger de todas las comunidades y dar cuenta a Europa de la energía, de lo que está haciendo para el 2020, que no es poco las exigencias que nos están poniendo. Y están buscando, y todas estas leyes que salen aceleradamente, y la certificación energética, y no sé cuánto y no sé qué, es poniendo en marcha que la gente se espabile y empiece a usar las energías renovables. Que ya hemos visto en estas charlas que se ha dado, que tienen un recorrido tremendo, y que además la última directiva europea la del 2010, dice, para que una cosa sea renovable, una energía sea renovable, tiene que ser limpia. Tiene que haber y no gastarse nunca, que por eso se llama renovable, y tiene que ser económicamente rentable, es decir, si no, no es renovable, porque ya hay tecnologías que son económicamente rentables, y entonces nos vamos a otra tecnología y la que no sea se queda atrás hasta que lo sea, pero ya no, y están diciendo, ya no vamos a dar más subvenciones para la renovable, tiene que ser por sí misma económicamente rentable. Yo creo que eso es lo mejor que puede hacer, porque yo he visto un montón de instalaciones que se han perdido esperando por la subvención. Y hombre, es que llegamos tarde, es que la subvención, bueno, pues ya para el año que viene la hago y tal. Y después te dan una pequeña subvención, que es un lío, un papel. Y yo creo que esto tiene que ser económicamente rentable, y lo son, y entonces por ahí hay que tirar y no esperar por más, ni por subvención, ni por nada. Bueno, dicho esto, vamos a seguir un poco analizando lo que hay aquí. Bueno, este es el núcleo de la Tierra. Y entonces ahí, pues en el centro parece que hay como unas reacciones nucleares parecidas a las que hay en el Sol, y que de eso se está desprendiendo una cantidad de calor bestial. Y ese calor está subiendo con un flujo calorífico desde el centro de la Tierra hasta la superficie de la Tierra, de una manera permanente y continua. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, si tú perforas, en algunos sitios está más a flor de piel, por decirlo así, esa energía, y en otros menos, pero a más altas temperaturas me refiero, por eso probablemente en Islandia se utiliza la geotermia de alta temperatura, porque no hay que perforar muy profundamente para obtener 400 grados y hacer vapor y turbinarlo y hacer energía eléctrica. Pero una aplicación, que es la que nosotros usamos a baja temperatura, bueno, vamos a seguir por orden. Ese es el flujo calorífico ese que digo yo que se está produciendo. A la misma vez hay un sol, la energía del sol que está llegando a la superficie de la Tierra, y un poco se almacena también ahí. Por lo tanto, debajo de nuestros pies, aquí mismo, hay un montón de energía renovable. Y esa energía renovable es a baja temperatura, por eso se llama a muy baja temperatura, a menos de 30 grados, pero es una cantidad tremenda. Entonces, ¿cómo la sacamos? ¿Cómo la utilizamos? Las aplicaciones son para hacer energía eléctrica por encima de 150 grados, para media entre 150 y 90, y para muy baja temperatura, que es la que nosotros nos vamos a centrar y la que tenemos en Canarias, y yo creo que tenemos muchas, demasiadas, bueno, tenemos bastante que no hay aprovechado muy poco, por debajo de 30 grados. Entonces, parece ser que parece ser no, eso es así, por debajo de la, si nosotros tenemos aquí la temperatura exterior, que es la gráfica esta verde, hay unos cambios de temperatura del día y noche, el verano e invierno, que son muy importantes. Después, la temperatura
a 0 metros, si escarbamos un poquito y ahí que no llega ni a 1 metro, metemos una sonda de temperatura y la medimos, pues entonces los cambios de temperatura se amortiguan mucho, está un poco, coincide con la temperatura exterior, un poco desfasada por la inercia de la Tierra, pero se parece, pero ya muy amortiguada. Si la metemos a 1,5 metros, ponemos la sonda, pues casi se aplana, es la azul. Y si ya está a 30 metros o menos, en realidad es una línea recta, se mantiene la temperatura constante y eso es importante para esta tecnología. Vamos a tener ahí una temperatura constante, un foco con una temperatura constante. Esta viñeta la pongo yo algunas veces porque me gustó mucho cuando la vi, porque los osos están ahí debajo y esto es como las cuevas que hay aquí, las cuevas donde esta mañana se fueron a comer a un restaurante que estaba hecho en cuevas, no hace falta ni aire acondicionado ni nada porque en invierno está calentito y en verano está fresquito. Mi mujer es de Artenara y allí tenemos una casa cueva y nos pasa lo mismo, da gusto. Entonces, a los osos le hacen lo mismo, viven debajo de la tierra. Cuando hace mucho frío fuera, ellos están calentitos dentro. Y eso es por la diapositiva que vimos antes, que la temperatura permanece constante ahí debajo y no está afectada por los cambios del exterior. ¿Por qué se considera geotermia esta? Porque es eficiente y económica por sí misma, no hace falta subvenciones, aunque bueno, antes no dije, hoy precisamente terminaba una pequeña subvención del Gobierno de Canarias y que ya para las renovables subvencionan nada más que a las de usos térmicos, biomasa y geotérmica, pero ya no a las de usos eléctricos y de otro tipo no las subvenciona. Biomasa y eléctrica sí, pero con unas cantidades muy pequeñas, que no da para nada. Pero vaya, que por lo menos siguen considerando que hay que impulsar esta de aquí lo que queda hasta el 2020 porque están un poco rezagadas. Es renovable porque no se gasta, eso está permanentemente ahí, aunque saquemos muchas y todo el mundo, eso no se gasta. Es local porque la tenemos allí mismo, no hay que hacer transportes, no tenemos las pérdidas por transporte que son muy importantes muchas veces, y es limpia porque apenas contamina. Ahí tenemos una gráfica de comparación de las emisiones y esta contamina muy poco. Hombre, ese poquito es más que la biomasa, es más, pero es muy poco. La biomasa, eso de que no contamina, yo siempre me he quedado ahí porque el CO2 que quieras que no, cuando uno está quemando madera empieza a salir ahí un montón. Pero dicen, bueno, que fue el que el árbol cogió. Bueno, pero a lo mejor no, yo no me lo veo todavía muy claro eso. Pero bueno, aquí está la geotermia, que sí, esa es lo que hay y está en un ranking estupendamente con respecto. Ahora, esa energía que dijimos que tenemos ahí debajo, ¿cómo la sacamos? Ya está ahí, pero la necesito yo utilizar, ¿no? ¿Y cómo la sacamos? Y entonces un poco viene, eso es como el que encuentra agua en un desierto o en un sitio donde no hay agua, encuentra un montón de agua, pero el agua está contaminada o no está filtrada o tal. Y digo, coño, pues he encontrado agua, esto es una cosa, una suerte, pero es que no me la puedo beber, no la podemos utilizar para nada. ¿Qué hacemos? Pues mira, vamos a hacernos a un gasto y entonces seguramente se iría pensando y se pone una fábrica, una depuradora, una homos y lo que sea, y al final coges el agua esa, gastas un poquito de energía y la haces potable y tienes una riqueza tremenda. Aquí pasa lo mismo, tenemos ahí un montón de calor, pero está ahí, primero, ¿cómo lo sacamos? Segundo, ¿a qué temperatura está? Está a 20 grados, a 20. Y si yo quiero climatizar una piscina que está a 25, ¿cómo utilizo yo el calor ese que está a 20 por debajo de la temperatura de la piscina? Pues no se puede, porque eso va en contra del segundo principio de la termodinámica. El calor va siempre de un foco más caliente a un foco frío, no se puede. ¿Y cómo hago yo agua caliente o calefacción que no está a 30 o 25, sino que está a 40? Pues está peor todavía, me lo pone. Entonces, ¿cuál sería una aplicación directa de eso? Lo que hacen los alemanes o los noruegos, los que están en Centro Europa, que ahora juegan al fútbol cuando hay menos 5 grados. Ahí la gente que de las gradas son los que tienen frío, pero los jugadores juegan perfectamente, porque debajo del césped hay un suelo radiante con un montón de sondas que están bajando abajo y el agua sube y baja y entonces viene de la tierra caliente y no permite que la temperatura en el césped sea por debajo de los 0 grados y entonces juegan perfectamente, ni hay hielo, ni se resbalan, ni nada. Eso sería una aplicación muy barata de esa energía a baja temperatura, pero nosotros casi siempre no podemos utilizarla porque necesitamos a un poco más. El calor, hay mucho, todos los que somos ingenieros nos ha costado un lío tremendo en aprender la diferencia entre calor y temperatura, pero ya lo aprendimos y a lo mejor es un poco complicado para explicarlo, pero
El calor es una energía y la temperatura es un estado donde está esa energía. Y el calor es más caro entre más temperatura tenga. Eso es como las manzanas, que hay un puesto de manzanas y dices tú, oye, una vale a 50 céntimos y otra a 3 euros. Sí, pero que estas están a punto de están medias ya muy blandas, muy malas, de muy mala calidad, y las otras están estupendas. Es decir, son todas manzanas, pero tienen distintos precios. El calor pasa lo mismo. El calor ese que hay ahí es un calor que tiene poco valor. Hay que ponerlo en valor, que se llama ahora. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero, ¿cómo lo sacamos? Pues en la península, en Europa y todo eso, hacen circuitos cerrados, hacen unas sondas tremendas y necesitan una superficie de transmisión muy grande, tierra, tubería. Y todas esas tuberías pasa un agua por ahí y entonces en contacto con la tierra van cogiendo ese calor y lo sacan para arriba. El agua es un vehículo, es un vector del calor, pero en un circuito cerrado. Se puede ser horizontales, como los suelos, o pueden ser sondas geotérmicas verticales a circuitos cerrados. Las verticales es un lío porque hacen unas sondas, como también lo hace aquí, un taladro, un gigante, que hacen es la tecnología de los poceros, que cada vez tienen máquinas mejores para estas cosas. Entonces, tiene un diámetro a lo mejor de 400, 300, 400 milímetros el pozo, después meten una tubería en forma de U y entonces tienen que echar un cemento transmisor del calor para que la tubería haga masa con la tierra, porque si no el aire ese que queda ahí hace de aislante y entonces no hay transmisión entre las tuberías y la tierra. Entonces echan un cemento, lo ponen y empiezan entonces a funcionar con una bomba, suben ese agua caliente y aparece en una máquina que es la bomba de calor, sacan eso y lo dan al edificio. ¿Cómo lo hacemos nosotros aquí en Canarias? Vamos a circuito abierto. Esa tecnología de sacar el calor de esas dos maneras es bastante caro, porque hay que hacer un montón de perforaciones. Para una casita, a lo mejor hay que hacer 10 perforaciones y algunas veces de 100 metros. Eso cuesta un disparate, porque cada metro de perforación vale 200 euros. Entonces, eso cuesta muy caro. Sin embargo, en toda Europa y eso, lo hacen porque es muy rentable, porque ahorran mucha energía y pagan mucho menos después de luz o de calefacción. Y el tiempo de amortización es aproximadamente en torno a los 10 años. Pero estos equipos duran más tiempo porque son bastante fuertes, porque la bomba de calor esta es como una nevera que tiene muy robusta. Son máquinas robustas y en definitiva tienen poco deterioro. Entonces, fíjense, 10 años de amortización y es rentable y se hace. Nosotros aquí, esto, hacemos 2 pozos solamente, pero no de 150 y 160 metros. 2 pozos que a lo mejor son de 25 metros, de 20 metros, de 30 metros. Una media vamos a poner de 30 metros. En un pozo metemos una bomba sumergible y tenemos que llegar a conseguir el agua. Entonces, muchísimas zonas de las islas, bueno, yo conozco bien ya Lanzarote, todas las zonas turísticas de Lanzarote, Puerto del Carmen, Costa Teguise y la mitad de Playa Blanca es volcánico. Es decir, es una zona que ha crecido hace, no sé, miles de años. Cuando hubo una erupción volcánica, la lava caminó por ahí y la isla se hizo más grande. Entonces, tú picas ahí donde están los hoteles, inmediatamente, a esos metros que digo, tiene agua y agua de mar, agua limpísima. Entonces nos encontramos como una gran piedra pómez, pongo una bomba sumergida, esa bomba aspira el agua y sube unos caudales tremendos de agua y la mete arriba en un intercambiador de calor y trae todo el calor de la tierra y a la temperatura que está el agua ahí en el subsuelo. Le sacamos el calor y entonces conducimos por una tubería hasta otro pozo que está a lo mejor a 100, a 200 metros y ahí volvemos a echar el agua en el subsuelo. Entonces, si el mar es lo que hemos conseguido y es agua salada, estupendo, porque eso no se contamina nada y lo único que estamos haciendo es cogiendo agua de mar y metiéndola en otro sitio. Pero tiene con una gran ventaja que es una filtración tremenda. Estamos haciendo una captación que pasa por ese gran filtro que es la tierra y prácticamente toda la materia viva que hay en el agua del mar, pues se queda filtrada. Y entonces, pues en los intercambiadores de calor y todas estas cosas están siempre limpios. No es lo mismo que los barcos. Todos los mecánicos de barcos lo que más saben es limpiar los intercambiadores, porque hacen una captación de agua de mar, refrigeran, hacen esto también, que prácticamente es lo mismo, y sueltan el agua por otro lado. Pero los intercambiadores de calor los tienen que limpiar cada momento, porque lapas,
mejillones y todas estas cosas, con el calorcito de allí, se crecen y son tremendos, y obstruyen todos los intercambiadores. Entonces tiene que estar siempre limpiando. Aquí siempre los he visto muy limpios. Hay un problema de corrosión. Al principio le hemos dado una solución con un ano de sacrificio que en medio hemos inventado para eso, y también está trabajando muy bien. Se ha resuelto el problema de la corrosión del intercambiador, que tiene que ser de titanio. Entonces aquí tengo otra diapositiva del circuito este abierto, y entonces vemos que aquí hay un edificio, que tenemos ahí un charco. En este caso, en vez de ser el mar, puede ser puede ser agua subterránea, agua salobre, agua dulce, lo que sea. Cogemos el agua y sacamos todo el calor, vehiculándola con el agua hasta una bomba de calor. Y volvemos a echarla al mismo sitio. Bueno, vamos a hacer un paréntesis para decir qué hace aquí la bomba de calor. Pues la bomba de calor es la que nos permite ir contra el segundo principio de la termodinámica. Ese nombre de bomba de calor, que ahora se habla tanto, no es nuevo. Cuando se inventó el circuito frigorífico cerrado que todos conocemos, el primer nombre que tuvo fue bomba de calor. Ahora se llama nevera, ahora se llama planta enfriadora, ahora se llama... Pero todo eso es un circuito frigorífico, y el primer nombre genérico que se le puso fue bomba de calor. ¿Y por qué? Porque se parecía a la gravedad. Si nosotros el agua de la botella esa la tiro, cae al suelo por gravedad, la naturaleza la trae. Pero si yo quiero subirla otra vez arriba, el agua de abajo, arriba de la mesa, pues eso va contra natura. Tengo que poner una bomba que me suba el agua hasta ahí, y tengo que hacer un gasto energético. El calor pasa lo mismo, va de un foco frío, de un foco caliente a un foco frío. Si se quiere llevar energía de un foco frío, eso que está ahí debajo a 20 grados, a la piscina que está a 25, necesito poner una bomba de calor. Y esa bomba de calor me va a gastar muy poco dinero. Pero ¿qué es lo que hace? Pues le sube la temperatura a ese calor. Si saca ese calor, cuando lo tiene aquí, le sube la temperatura y lo pone a 30. Dice, hombre, ahora a 30 grados ya va solo y calienta la piscina, porque le hemos tenido a un nivel térmico más alto que la temperatura de la piscina. Y si quiero hacer agua caliente, y el agua caliente le hago un precalentamiento, que la queremos a 50 grados, pues tengo que sacar ese calor, subirle la temperatura a 55 o a 60, y después dejarlo para que vaya a calentar el agua por sí mismo. Esa es la misión de la bomba de calor. Y la bomba de calor consume una energía eléctrica. Esa energía eléctrica es muy pequeña si el salto de temperatura es corto. Si yo voy a climatizar una piscina, el consumo es muy pequeño. Me da mucho calor con poca energía, muchos kilovatios de calor con poca. Dice, la máquina tiene un COP, que eso sí, los que estamos en esto lo conocemos todos, de 6, de 7 y de 8. Eso es increíble y parece a primera vista que es imposible. 6, 7 y 8. Cuando una bomba de calor, de aire, aerotérmica, la mejor que esté por ahí, tiene un COP de 3, y de noche ese COP baja a 2,5 o a 2, porque baja la temperatura ambiente. Y la bomba de calor aerotérmica coge el calor del aire y lo echa a la piscina o al agua caliente. Y este coge el calor de ahí debajo, que hay una infinidad que no se gasta nunca, lo saca, sea de día, sea de noche, y sea lo que sea, y se lo da a la piscina con muy poco trabajo y con muy poco consumo energético. Mejor de noche, porque cuando se climatiza una piscina por la noche, funciona mucho mejor, porque por la mañana amanece el agua caliente, se disminuyen las quejas de los turistas. Esto lo saben los hoteleros muy bien, porque la gente quiere bañarse tempranito antes de ir a los buffets, y si el agua está fría, dice, no, es que este está calentado por paneles solares, hasta las 12 o la 1 no se calienta. Dice, ¿cómo? Yo vengo aquí a nadar por la mañana y usted me dice que hasta la 1, no, y empiezan a poner quejas y todas estas cosas. Con este sistema no. Y entonces, si encima que esto de noche en horas valle la energía eléctrica vale mucho más barata, si encima el precio de la energía baja, lo poco que consume, los resultados económicos son extraordinarios. Aquí tenemos un poco pintada la bomba de calor, que lo que hace es que cuando nosotros estamos en verano, bueno, vamos a seguir con si estamos en invierno para hacer calefacción, pues ve, el agua esta, aunque aquí está pintado esta diapositiva que yo conseguí por ahí, esta era de uno que conseguí, estaba en italiano, le tuve que cambiar el lot. Pues estos también utilizan circuito cerrado. Si ven ahí, esto es circuito cerrado. Nosotros vamos a circuito abierto. Y entonces sacan por aquí, y entonces este es el evaporador de la bomba de calor. En el evaporador de calor, de la bomba de calor, se enfría el agua y se manda otra vez a otra sonda más fría, o a esa misma. Y se saca ese calor a través de la bomba de calor y se le mete en el edificio a 40 grados.
Y si lo ponemos en verano, ¿qué pasa? Esto es un poquito más complicado de entender, pero tampoco es tan, porque... Pero bueno, estamos sacando calor que hay ahí, que usted ha dicho que hay calor y tal, y lo estoy sacando, es barato, me viene, es fantástico. Pero yo si quiero hacer aire acondicionado, no voy a sacar calor, porque ya tengo bastante calor en el edificio. Ahora lo que tengo es que rechazar calor. Es decir, antes era una fuente de calor, y ahora esos pozos, esa fondo va a trabajar como sumidero de calor, y trabaja perfectamente. Yo también pongo siempre el ejemplo de un río. Cuando uno se establece, los pueblos primitivos, unas fábricas, siempre buscan un río, porque los pueblos, las fábricas, todas estas cosas necesitan mucha agua para sus procesos, y después la cogen del río, es su fuente de agua, y después, cuando procesan lo que quiera que sea, saca agua residual, y esa agua residual, ¿por dónde la echamos? Pues la echamos al río, y el río se la lleva. Y en la antigüedad se echaba el agua contaminada, y saben los problemas que había con los vertidos. Ahora ya hay unas reglamentaciones muy severas en ese sentido. Sí, utiliza el río para echarla, pero primero depúrala y límpiala y déjala limpita y la metes después. Pues nosotros, y no pasa nada, el río lo mismo hace de fuente, es decir, por mucha agua que coja, el caudal del río no disminuye, y por mucha agua que vierta, el caudal del río no disminuye. Pues aquel caudal que había de calor que sube de ahí para arriba, nosotros podemos coger, por medio de un pozo de estos, coger calor, todo el que necesitemos, que no va a pasar nada, no se va a notar, no va a cambiar la temperatura del agua que hay ahí. Y podemos también verter toda la que nos sobra ahí dentro, que no va a pasar nada, ¿eh? Y se va a mantener la temperatura constante. Entonces, ¿qué pasa en verano? ¿Qué pasa con el aire acondicionado? Que nosotros cogemos el calor del edificio, si aquí de un edificio, de un hotel, se saca todo el calor del edificio, y ese calor, actualmente lo que se suele hacer, por lo general, es, por las plantas condensadas por aire, esas plantas lo tiran al ambiente. Y lo tiran al ambiente, por eso cuando uno pasa por una máquina de aire acondicionado, pone la mano y sale un chorro de aire caliente. Ese aire caliente está calentado porque es el calor que había en ese edificio. Y se crea el fresquito ahí porque le estamos sacando el calor. Ese calor en una ola, en un verano, y cuando hay ola de calor, no digo nada, las máquinas sudan tinta para poderlo sacar al exterior, porque la temperatura ambiente está a 40 grados, algunas veces más. Entonces, ese calor que sacan de dentro, después subirle la temperatura para que esté por encima de 40 grados para poderlo tirar al exterior, eso cuesta una barbaridad de energía. Se consume un montón en esas veces y disminuye el rendimiento. Es decir, que la máquina, y eso dice todo el mundo, cuando más necesito el aire acondicionado es cuando se pone a dar la lata o salta el compresor por alta o hay problemas. La cosa es que en invierno trabaja estupendamente, pero en verano cuando lo necesito, es que es así, porque está condensando por aire y entonces le cuesta un lío sacar. Sin embargo, nosotros, ya sea la temperatura que haga en el ambiente, me da lo mismo, no influye. La temperatura ambiente hemos visto que debajo está constante. Entonces soltamos ese calor que sacamos del edificio para abajo y se lo traga y no pasa nada. La máquina no suda, no sufre en absoluto. Tiene un COP muy alto y funciona con un rendimiento muy bueno y con un consumo energético bastante bajo. Entonces, ahora, en esta diapositiva que ya pongo aquí, un poco para terminar, esto ya es un proyecto en sí, hecho como se hace y con lo que a mí yo haciendo estas cosas me lo paso muy bien, haciendo los diagramas y después mejor se pasa uno con esta creatividad que después haces el proyecto y lo ves funcionando y lo controlas, porque ahora lo puedes controlar desde tu casa por el ordenador, por iPad y tal, y entonces te da la verdad que me lo paso muy bien y aprendo un montón viendo por el feedback de lo que tú pensaste, cómo se relaciona o cómo se hace o en qué te has equivocado para corregir, ¿no? Entonces, aquí tenemos que la energía geotérmica no solo trabaja como fuente de calor en verano, en invierno, y aporta calor, o como fuente de frío en invierno o en verano y aporta aire acondicionado, sino que es una máquina térmica. Entonces, da calor y frío a gusto de lo que se necesite en el establecimiento. Es muy flexible. Muchas veces lo que interesa es hacer aire acondicionado y el calor que suelta esa máquina, en vez de tirarlo a los pozos, en vez de tirarlo por ahí, vamos a recuperarlo para el agua caliente sanitaria. Eso sea verano o sea invierno, lo necesitamos. Vamos a recuperarlo para climatizar las piscinas, que eso en verano no se climatizan porque ya se climatizan por sí mismas, pero en invierno cuesta un montón de dinero climatizar las piscinas. Si hay un spa o hay un jacuzzi de este spa, pues entonces ese calor en verano y en invierno, en vez de tirarlo a los pozos, vamos a cogerlo
y el aire acondicionado residual que sobra, el calor residual que sobra del aire acondicionado, que la máquina lo saca de los edificios, vamos a ponerlo en el spa. Y eso sería un aprovechamiento excelente. Y los COP y los rendimientos de las máquinas muchas veces se multiplican por 2, porque con 1 kilovatio eléctrico hago frío y calor y lo aprovecho los dos. Y el pozo lo tengo allí como sumidero y tal. Entonces, ¿cuándo más se utiliza el pozo? Pues se utiliza en verano, cuando hace falta muchísimo aire acondicionado y las piscinas no se necesitan climatizar, ya digo, entonces solamente el agua caliente, que es menos, sobra calor, se climatiza el agua, se climatiza el spa y siempre sobra calor. Entonces para eso están los pozos. Y entonces, en ese caso, el sistema funcionaría de esta manera. La máquina que a la misma vez da calor y frío, este es el lado de frío, hace aire acondicionado. Entonces está haciendo frío aquí en el edificio. Y ese calor lo echa por aquí. ¿Y dónde va? Pues va al agua caliente sanitaria, a 45 grados, va al spa. Y como va a sobrar, porque es mucho más calor el frío que sobra calor, entonces lo tiramos al pozo. Y el pozo hace de sumidero el calor sobrante. Pero no todo el 100% del calor al pozo, porque sí, funciona bien y es rentable, pero es mucho más rentable si pensamos en aprovechar los calores residuales, que es lo que hay que hacer. Cuando estamos en verano, en invierno, entonces resulta que el aire acondicionado es muy poco lo que se necesita, pero en los hoteles sí, en el sur aquí, pues los buffets, y tú sabes que los buffets, todo el mundo va a la misma hora y son a la misma hora, y ver tú las colas y todos los turistas, por la mañana hay una cola y por la tarde, como ni almuerzan ni nada, van a la playa y después están muertos de hambre, se meten todos juntos allí, entre eso y las mesas calientes y tal, aunque haga un frío tremendo fuera, necesitan aire acondicionado, porque si no, bueno, pues aquí en invierno también se necesita aire acondicionado. Pero cuando se hace ese aire acondicionado, que muchas veces a horas punta y es por la mañana, entonces ese calor que la máquina suelta por aquí, pues oye, vamos a echarlo a la piscina, vamos a echarlo al spa, vamos a hacer primero el agua caliente sanitaria y a recuperar todo lo que podamos. Normalmente en invierno la piscina se lo traga todo, porque la necesita tener una temperatura y el pozo no necesitamos para nada. Y cuando sobra calor, el calor por aquí viene al pozo. Perdón, en este caso sobraría frío, porque durante el día termina el comedor y termina el buffet, y entonces el aire acondicionado prácticamente baja al mínimo la restricción o no hay, entonces resulta que no hay demanda de frío, sino demanda de calor. Entonces esta máquina hace frío y ese frío lo manda al pozo. Y entonces esta máquina térmica resuelve todos los problemas, menos el incremento de temperatura para el agua caliente sanitaria, que esto no conviene que llegue a 65 ni a 70 grados para el tratamiento de la legionela, porque el COP de la máquina baja mucho y ya los rendimientos bajan y no conviene. Es mucho más rentable poner un apoyo con una pequeña caldera o con otras cosas que hay muchas. Entonces, pues es que en realidad ahora ya pasamos de largo, un poquito de prisa, los establecimientos existentes. Este es el Arrecife Gran Hotel que dije antes, le dieron el premio en el 2008 el ITH, tiene una potencia de 1000 kilovatios de calor y 876 kilovatios de frío, ¿no? El Hotel Las Costas, que tiene 849 y tal, esto es en el Puerto del Carmen, en Lanzarote. El Hotel Lanzarote Vila, de la misma propiedad, que terminamos con Las Costas y enseguida pusimos la reforma de este otro. Este es el Floresta, que es su tercer hotel, que inmediatamente también de que terminó el segundo empezó con este. Este le dieron un premio en el 2010 en la Consejería de Turismo como una innovación tecnológica. Este es un centro comercial, porque lo que tenemos son hoteles y centros comerciales, que son grandes consumidores ambos de calor y de frío. Sobre todo los centros comerciales de frío solo. El centro de las rotondas en Fuerteventura, que este es un proyecto que no hice yo hice la ampliación y hice la reforma. Entonces, nosotros cuando encontramos eso tenían unas torres de refrigeración y estas torres consumían muchos productos químicos, mucha agua, y ya estaban, además el circuito directo estaba muy deteriorada, muy corroída. Entonces nos pusimos en contacto, le hicimos un estudio y están encantadísimos con los ahorros que se han conseguido energéticos. El último, bueno, el parque acuático Aqualava en Lanzarote también, que tiene 3 grandes piscinas, la piscina de olas, la piscina de
del río y la de niños, que consumen mucha energía, y para que el agua no se ponga congelada, la hemos puesto a 22 grados nada más, pero son grandes volúmenes de agua y sobre todo con la superficie en movimiento, que son muy consumidoras de calor, pues con este sistema se hace sostenible y pueden mantener las piscinas climatizadas. Aquí, con esto se lo voy a dejar por si alguno técnico quiere un poco ver con el diagrama de Molière por qué se consiguen estos COPs tan altos y tal, pues aquí están los circuitos, cómo se meten en el diagrama de Molière con las temperaturas y las presiones de trabajo, y da unos resultados tremendos. Aquí tenemos un COP de 7 y un ER de 6. Eso es tremendo, eso es fantástico. Quiere decir, eso, que gastando 1 kilovatio de energía eléctrica nada más, tenemos 7 kilovatios de calor. Por lo tanto, 6 son gratuitos, y por eso es una energía renovable y es tan apreciada y se rentabiliza por sí misma, porque te da gratuitamente 6 kilovatios, aunque gastas 1 de energía eléctrica. Y para el agua caliente le cuesta un poco más, porque tenemos que subir las temperaturas más altas, entonces el salto es más grande y la máquina, la bomba de calor, tiene que hacer un esfuerzo más grande y entonces bajan un poco los COP, pero son altísimos de todas maneras para esto. Y bueno, ya termino y pues encantado de haber venido y ya, bueno, si hay alguna pregunta la vemos ahora. Casi nadie, don Elías.